Tenemos una batalla entre viejas conocidas, una afilada katana y una futurista cyborg. Dos laptops que vuelven a ser evaluadas aquí en el canal. Y vamos a ver de qué cuero salen más corras en estos enfrentamientos que a MSI le encanta traer. Y muchas gracias por la confianza. Aquí sí revisamos las laptops a fondo y vamos a ver qué nos traen estas dos bestias. La katana, que es un arma que debería de considerarse de destrucción masiva, déjame decirte, se ve muy bonita, la línea la conserva, 2.25 kilos, que si bien no las hacen unas ultra thin, estas 1.98, la cyborg, no son las ultra delgaditas, pero ¿sabes qué? Sí son lo suficiente como para estarse defendiendo. Puro músculo bien afilado oriental de este lado. Y la cyborg con este diseño que, pues como les digo, es muy futurista y demasiado oriental en todo lo que nos está presentando, siempre me ha agradado cómo lo han hecho. Y obviamente a primera vista, pues ya se notan ciertas diferencias y cierta clasificación de quién le estaríamos recomendando estas laptops. Pero lo que definitivamente estoy completamente de acuerdo es que cuando saques esta laptop en la reunión, van a voltear a verte. Esta línea continua de diseño me ha gustado, siento que ya viene un cambiecito, pero pues por supuesto que se nota que es algo bien hecho. Y no te engañes, que así como están puestas, el tamaño de la pantalla es el mismo, hermano. Más de 15 pulgadas. ¿Y sabes qué? Aquí siempre me ha gustado cómo MSI protege este apartado de la pantalla. Me gustan los diseños que tiene, tanto en los filos como en la parte de atrás, pero siempre les he comentado que la calidad del color, el tiempo de respuesta del panel y la velocidad del mismo, que en ambos casos, en estas dos PCs, 144 Hz. Así que ya esas pantallitas de 60, pues como que ya no las vamos a volver a ver, y qué bueno, la verdad. Cuando a mí me preguntan cuál es tu combinación de teclas favorito, pues yo les digo el WASD. Pero vamos, a pesar de que esa es mi combinación favorita de teclas, en las dos máquinas es diferente. Si bien las teclas son semi-translúcidas y también tienen un arreglito ahí bonito en ambos apartados, pues sí, una es monocromática, que es un color azul muy bonito, buena intensidad, aunque ahí se va a quedar en ese terreno. Pero ojo al dato porque tiene ñ y ya trae botón de copilot. En el caso de la katanosa, tenemos 4 zonas de color, se siguen luciendo con el increíble RGB. A mí siempre me ha encantado el RGB de MSI. También tenemos la ñ y por supuesto teclado numérico. Siempre tenemos que estar digitando ahí algo, y el hecho de que no lo quiten para ahorrarse espacio me parece una muy buena movida. Entonces para escuela y demás, claro que se va a estar recomendando como siempre. Ya el último detalle del teclado en ambos es que tiene una resistencia más o menos similar. Según el viaje es de 1.7 milímetros, pero en realidad un placer para escribir aquí y no se siente. Y eso que aparentemente es una resistencia un poquitito más que la tecla red, pero también estas cosas son de larga duración. Aquí en algo que sí gana es el trackpad en la cyborg, es más grande, pero en ambos sigue siendo un trackpad que siempre está bien responsivo, te detecta muy bien tus toques, y en el caso de los clics, si bien son simples, precisos para lo que necesitas nada más. Aunque bueno, yo por eso le pongo siempre un ratón. En general el diseño, el aspecto que tiene cuando la estás abriendo, pues es siempre agradable. Y con las distintas pruebas que siempre nos gusta hacerles de tortura, pues las podemos estar recomendando, claro que sí. Y aquí cómo suena, pues la verdad es que aquí no hay ninguna trampa. Son dos bocinas de 2 watts cada una, tienen también la certificación Hi-Res en ambos modelos, y pues si bien no van a levantar a toda la cuadra, pues no está mal como para que ahí le estés dando pues a un lobby rápido, ¿no? Y ya sabes las recomendaciones de audio, una superficie completamente plana, nada de tela, y es la mejor experiencia que vas a tener para que pues lo estés escuchando como debe de ser. Y es que sí, tienen una muy buena calidad ambas. El hardware, los fierros, lo que hace que estas cosas se estén alimentando, se estén moviendo, la verdad es que bastante satisfecho. En primera, trae un procesador Intel Core i7 de 13ª generación, un 13620H. Este procesador está sumamente adecuado para la tarjeta de video, una Nvidia RTX 4060 de laptop, que ya sabemos que la combinación procesador tarjeta de video me hace mucho sentido. Tiene 16 GB de RAM, y aquí es donde yo digo, es que nosotros en el canal hemos estado insistiendo con que la combinación correcta son 32 GB. Aquí creo que sí es una buena recomendación para ustedes para incrementarlo a 32, y MSI, ¿por qué no? También ofrecerlo. 16 ahorita ya se nos empiezan a quedar cortos, y nuestros muchachos cada vez están más habilidosos y también más ganosos de tener tantas tabs abiertas. Por el
tiempo será. El SSD, bueno, aquí en la Cyborg tenemos 512 GB. En la Katana tenemos 1 TB, muy buenas velocidades para estar trabajando. Esto obviamente pues también es una cantidad de calor que tenemos que disipar. Y estas cosas se tienen que refrigerar. Y por eso también seguimos recomendando la marca, porque siguen cuidando con mucho detenimiento lo que es el enfriamiento. Le siguen metiendo Cooler Boost, ese sistema en el que ellos están teniendo una cantidad buena de caloductos que está recorriendo el procesador, está recorriendo la tarjeta de video, en ocasiones otras áreas, pero siempre está adecuado. La potencia de los ventiladores, aunque también por ser laptop se van a escuchar, realmente no pasa nada aquí con estos problemas de que pudieras tener sobrecalentamiento. No, en MSI no pasa y no nos cansamos de estarlo forzando, mostrándoselas con estas pruebas de humo que les estamos poniendo. Y saben que pues cuando estamos trabajando y cuando estamos editando pues sabemos que se van a estar calentando. Pero esa calentura que se nos da en el área del teclado pues no tiene nada que ver, hermano. No hay ni que preocuparnos porque está sumamente controlado en ambos modelos. ¿Por qué? Porque si bien la versión de Cooler Boost aquí es normal y aquí es Cooler Boost 5, es Cooler Boost. Estas pruebas térmicas siempre me encantan. Y no, estas no son cosas que nos da MSI, nosotros las hacemos aquí en la casa. Pero también se comprueba otra cosa que les hemos dicho y es una recomendación siempre en el canal. De nueva cuenta, igual que el audio, nunca nada de tela abajo de ellas, pero sí una superficie bien planita. Y si es necesario que te lleves tu tapetito de plástico a todos lados para que no tengas que estar lidiando con telas por ahí, pues hazlo, rey, porque sí vale la pena. ¿Qué podríamos decirte que es más intenso? O sea, si tú quieres hacer streaming o algo por el estilo, yo te recomendaría más por un sistema de refrigeración que estuviera más en control. Cooler Boost 5, porque sí, también tiene más caloductos, un par al menos. Entonces, si está más enfocado a tareas más pesadas. Si nada más vas a hacer gaming ligero y estás estudiando, pues una Cyborg te queda muy bien. La Katana es más un arma para estarle dando duro a trabajo y también al juego. Al final de cuentas, para eso también tienes esa pantallota, ¿no? En cuanto a conectividad, ambas tienen una similar cantidad de conexiones. Entre HDMI 2.1, USB-C con DisplayPort, Wi-Fi 6, cable RJ45. O sea, se sigue apoyando la idea de que esta cosa es una estación de trabajo móvil. Nada más llegas a tu casita, conectas tu monitor y sigues trabajando ahí. Y esto en ambos lados. La Katana tiene un poquitito más de espacio para incrementar el almacenamiento, pero como te digo, es una herramienta un poco más robusta. Como podrás ver, y es completamente esperado aquí en este canal, el gaming pues no hay ningún problema. Es una 4060. Nos hemos cansado hasta más no poder de estar insistiendo en el increíble poder de esta cosa. Silent Hill, Space Marine, Wukong, prácticamente cualquier cosa que la avientes a esta cosa lo va a estar corriendo. Y sabes que por punto extra, como tú has seguido en el canal, por densidad de píxeles se ve absolutamente delicioso. Y muchos subestimaron a la 4060, número 1 en ventas ahí en la encuesta de Steam, incluidas las laptops, rey, porque de este calibre son. Así que para gaming no me preocupo nada. Desempeño adecuado, refrigeración adecuada, temperatura adecuada, viaje de la tecla adecuada. Es que, hermano, es imposible no estar recomendando estas cosas. Ambas tienen una batería de 53.3 watts hora. Y los cargadores, bueno, si bien no son pequeños, sí son más pequeños de lo que solían ser. Y por supuesto que MSI también nos está invitando a que vayan a la página que les dejamos ahí abajo en el primer comentario fijado para que ustedes lo estén checando, donde ustedes pueden ver las distintas promociones y obviamente las tiendas donde están ofreciendo este producto, como por ejemplo Liverpool, Palacio de Hierro, Office Depot, etcétera, etcétera, etcétera. No alcanzo a nombrarlos a todos, pero los pueden encontrar ahí. Y es un recordatorio, este tipo de excursión al hardware, que está bien diseñado, que trae propuestas muy diferentes, muy atrevidas, pero bastante interesantes, nos permite ver ese tipo de perfiles de personalización que uno quiere tener. El diseño que tenemos aquí en la Cyborg siempre ha sido de mi gusto. Si bien se percibe como más sencilla, creo que sigue siendo bastante robusta. Pero también se vale presumir y por supuesto actualizarle más cosas. Obviamente son líneas diferentes, público diferente, hardware un poco similar, pero el uso también es
muy necesario que lo estén midiendo. La inversión de una laptop también tiene que ver con el uso rudo y nosotros aquí siempre les demostramos que pues están hechas para ello. ¿Por qué creen que nos tienen miedo a las reviews? Menos MSI. Y pues no podemos hacer más que dar el visto bueno, salvo con esas recomendaciones que ya dijimos. Nos gustaría ver un poco más de memoria, precisamente por lo complicado que se está poniendo el mundo, y sobre todo queremos ver a todos estos muchachos desarrollando videojuegos en Unity, Unreal Engine, haciendo trabajos con grandes modelos de lenguaje, no sé, IA generativa, todo lo que se puede llevar a cabo con estos equipos, porque para eso están hechos, para poder de inteligencia artificial, poder de trabajo, poder de cómputo, poder en videojuegos, y que tú siempre puedas con todo. Así que si tú quieres irte por la Katana o por Cyborg, no hay ningún problema. El producto está bien, está respaldado por nuestras pruebas, y creo que es más difícil que a nosotros nos salgan mal las pruebas a que nos traigan un mal producto de laptops MSI. Felicidades por eso y la constancia que han tenido.